En este momento vamos a estar viendo lo que es los diezmos. Hay tantas personas que están preguntando acerca del diezmo y creo que es importante para nosotros saber y enseñar lo que significa el diezmo, porque en veces nuestros hermanos no saben a plenitud de realmente lo que significa el diezmo. Sin embargo, lo vamos a ver a través de las escrituras. No quiero tampoco que piensen que es lo que yo pienso, lo que piensa su maestro, lo que piensa su pastor, o lo que piensa el que le da la clase acerca del diezmo. Sin embargo, lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, porque es importante que cada uno sepa a través de la palabra y nos sepamos enfocar en lo que es la palabra con respecto al diezmo. Podríamos llamarle también, hoy en día podemos practicar el diezmo o no lo podemos practicar. O es un fraude, como dicen algunos, o es una ley. Sabemos que estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley. Y si estamos bajo la gracia, ya no estamos practicando lo que realmente la ley de Dios habla, aunque hay mucha confusión muchas veces por una diversidad de maestros que dan enseñanza acerca del diezmo, pero lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. El mejor maestro es la palabra de Dios. El mejor guía, la mejor guía, el mejor método para entender la palabra o para entender lo que es el diezmo, lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Así es que yo podría decir una cosa, pero si la palabra de Dios dice otra cosa, entonces yo estaría quedando como falso, estaría dando una enseñanza que no va de acorde con la palabra de Dios. El Nuevo Testamento no habla de diezmos, no habla de ofrendas, pero no habla de diezmos. Hay un texto que está en el libro de los Hebreos, capítulo 7, 8. Allí dice, aquí en la tierra se dan los diezmos, dice, a hombres mortales, pero refiriéndose a los que practicaban ese culto en la época. Sin embargo, nosotros vamos a ver en 2 Corintios capítulo 9 y vamos a estar viendo de que realmente pues no se habla de diezmos, se habla de ofrendas para la iglesia, y creo de que eso es importante de que nosotros pongamos mucha atención para que entendamos qué es realmente el diezmo. ¿Será que solo ese mandamiento hay que guardar y el resto hay que dejarlo? ¿O tenemos que, si agregamos el diezmo como ley, entonces tendríamos que agarrar la ley nuevamente y aplicarla para que realmente esté completo y no tomar solamente un mandamiento a conveniencia y luego pues desechar los otros? Porque el sentido del diezmo era, ¿para qué? Para mantener a los levitas. De allí se mantenía el templo, porque el pueblo levita dice, vosotros no tenéis posición, yo soy tu posición. Es lo que Dios le dijo a la tribu de los levitas, porque servían al templo. De allí ellos tomaban, el sumo sacerdote se encargaba de eso, tenía ministros que se encargaban de suplir a través de todo lo que las otras 11 tribus llevaban para que esto pues llevara ración al pueblo levita, y dice que era también para la viuda y para el huérfano. Se está aplicando ahora lo que es el diezmo para el huérfano o la viuda, o se utiliza para otras cosas. No voy a mencionar, no quiero que me digan mensajes groseros, y si lo dicen pues ya eso queda en usted. No me gusta responder, y en veces respondo algunos mensajes porque piden respuesta o exigen respuesta, pero sin embargo sabemos que como hijos de Dios no vamos a decir malas palabras, no vamos a insultar a nadie, porque es lo que es la palabra de Dios nos está demandando. Pero sin embargo, hoy en día ya no se sabe quién es cristiano por los vocabularios que ahora en día pues están expresando palabras totalmente que no tienen nada que ver con un cristiano. Muy lamentable, pero sigamos con lo del diezmo.
Algunos dicen, no, es que el diezmo era de frutas, de cereales. Eso es mentira también, porque ¿cómo podían llevar verduras si el pueblo de Israel quedaba largo las tribus? Algunas tribus les quedaba muy largo, por ejemplo, las que quedaban al otro lado del Jordán. Tenían que ellos caminar días para ir constantemente al templo. Por eso es que muchos iban solamente una vez al año a las fiestas, y ahí es cuando ellos aprovechaban para llevar su diezmo, porque realmente les quedaba largo. Sin embargo, a los que tenían, digamos, corto el camino, ellos sí se les hacía más rápido todo lo que era, digamos, la tribu de Leví con sus aldeas, territorios que quedaban cerca. Sin embargo, para las otras tribus les era lejos, y por eso es que habían diferentes fiestas al año, y por eso ellos podían asistir a esas fiestas una vez al año o 2 veces al año, pero realmente cuando llegaban esos periodos ellos llevaban el diezmo, y no era poquito, era gran cantidad. Pero dígame usted, ¿llevarían esos frutos? Claro que no. Tenían que venderlos para tomar el dinero y luego llevar el dinero. Así es que no es que esté tratando de abolir la doctrina de algunos que piensan que era cereales o frutas o todo lo que realmente la tierra producía, como también ganados, todo aquello que ellos tenían, que Dios les había dado, sino que también ellos tenían una distancia bastante largo para ir al templo. Recordemos de que en esa época el único medio que había era los camellos, los caballos. Casi ellos no usaban caballos, sino camellos, burritos, y todo eso era lo que ellos usaban para llegar a Jerusalén. Sin embargo, ellos, el pueblo de Israel, lo que realmente cosechaban, daban las primicias. ¿Y a quién se lo daban si realmente quedaba largo? Claro que lo tenían que venderlo y tenían que hacer una separación entre el diezmo, primicias y ofrendas. Pero sin embargo, vamos a ver a través de la palabra de Dios qué es lo que nos dice Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 14. Aquí usted va a ver claramente de que no eran frutas, porque no iban a estar esperando ellos con las frutas secas, no iban a llegar con eso al templo, sino que ellos tenían que guardarlo en dinero. Mire lo que dice. Deuteronomio capítulo 14, verso 22 en adelante, dice de la siguiente manera. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que te rindiere tu campo cada año. Óigame bien, indefectiblemente, era una ley, sin defecto tenía que ser ese diezmo, como también la ofrenda, como también todo lo que se practicaba durante el pueblo de Israel. Indefectiblemente diezmarás, dice, todo el grano que te produjeren tus campos en aquel año. Imagínense, al año. Luego, verso 23 del capítulo 14 de Deuteronomio dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de su grano, de su trigo, de su aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea que con esto se honra a Dios. Se honra a Dios, se honraba, el pueblo de Israel honraba a Dios con los diezmos. Y la iglesia tiene que honrar a Dios con sus ofrendas. No con el diezmo, digamos, levítico, sino con la ofrenda. Sigamos en el verso 24 del capítulo 14 de Deuteronomio, dice: y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere,
Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Óigame bien, este texto es muy importante como también el siguiente. Dice, y si el camino fuese tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner ahí su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces y entonces vendrás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiese. Dice, lo venderás y guardarás el dinero y lo traerás. Veamos el verso 26 del capítulo 14 de Deuteronomio. Dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Así que vemos que a través de la palabra de Dios, Dios está hablando de que el diezmo era para el pueblo de Israel. Pero a pesar de que estaban lejos, ellos podían guardar el dinero, tenían que traer el dinero. ¿Usted cree que iban a traer allá una carreta con todo lo que habían escogido todo el año o habían cosechado todo el año, como algunos enseñan, de que eran frutas, que eran cereales que tenían que traer cada año para presentarlo al templo? No, mi hermano, esto tiene hasta lógica. Recordemos de que no estaban hablando de un lugar cercano donde realmente ellos estaban yendo, donde ellos estaban caminando para ir al templo, sino que estaban hablando de días, quizás de semanas a pie. Pero como sabían que era una ley, que tenían que ir al templo a Dios, a adorarle cada año, porque si estaba lejos, ellos tenían que llevar el diezmo, y no iban ellos a esperar a llevar cada cosecha, sino que tenían que venderlo. Es lo que dice la palabra aquí en Deuteronomio capítulo 14, verso del 22 en adelante. Allí nosotros encontramos el mandato de Dios para Israel. Entonces, ahora para la iglesia ahora ya no estamos bajo la ley. Entonces no es un mandamiento de que realmente la iglesia tiene que hacerlo conforme al mandamiento, porque entonces nosotros estamos sujetando un mandamiento levítico que ni aún Israel lo pudo guardar. Dios se le dio por medio del diezmo. ¿Cuánto amaba a Dios? No lo pudieron amar ni el 10%, porque dice, para honrarme con tus bienes, para demostrar que amabas a Jehová tu Dios. Pero no lo pudieron amar ni con el 10%, pero déjeme decirle de que Dios bendijo a una mujer que realmente, digamos, amó a Dios con sus bienes el 100%. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía sin necesidad de que de ir a la palabra, de ir a la Torá, de decir, bueno, aquí me establece el 10%, si era lo único que tenía. Entonces, por eso es que Jesús le dijo en el templo, le dijo, de cierto le digo que esta mujer dio más que todo, porque dio todo el sustento que ella tenía para ella. Sin embargo, todos echaron de lo que les sobra, porque dice que venían los ricos y echaban de lo que les sobraba. Y cuando dice, e indefectiblemente diezmarás, estaba hablando de un mandamiento conforme a la ley. Pero ya como cristianos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y me gustaría mencionar un texto muy importante aquí en la palabra de Dios, porque si no lo vemos a través de la palabra de Dios, no es creíble.
En veces dejamos mucho que pensar cuando divagamos mucho acerca de quién tiene la razón, si hay que diezmar o no. El apóstol Pablo fue bien enfático en eso cuando él dijo, el que guarda los mandamientos, como dice la ley, vivirá por ellos. Obviamente, si tú crees que sientes en tu corazón, dalo. Y vas a vivir por ello porque vas a ser bendecido, aunque ya no está bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Hebreos capítulo 8, 13, vamos a ver de una forma como Dios nos habla. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Imagínense, si nosotros tomamos esos pasajes, porque lamentablemente hoy ha habido mucho abuso a través del diezmo. El diezmo era ¿para qué? Para ayudar a la pobre, a la viuda, para ayudar al pobre, la viuda, al huérfano y las necesidades de los levíticos. O sea, de los levitas, de la tribu de Leví que servían en el templo, porque todos ellos se mantenían del templo. Y todas las cosas que se necesitaban en el templo, era digamos, se compraba de lo que era el diezmo, de lo que había en las ofrendas, de todo, porque en el templo había riqueza, porque el pueblo había llevado, había riqueza para el pueblo mismo, pero no había riqueza solamente para el ministro. Entonces podríamos pensar, ¿es una estafa o una ley? ¿El diezmo una estafa o una ley? En el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, en el Antiguo Testamento para los judíos sí era una ley. Pero es lamentable que hoy en día, digamos, a través de eso hay tanta confusión, hay tanto abuso, que realmente pues la gente ya no sabe qué tomar. Cuando nosotros vamos allá, el libro de Ezequiel capítulo 34, nos damos cuenta cómo Dios también censura a los sacerdotes que se han vuelto ricos, que se han vuelto ricos con las riquezas del pueblo y han descuidado lo que es el pueblo de Dios. Dice, no apacientan a las ovejas, sino que se apacientan a sí mismos. Dice, no apacientan a mi pueblo. Dice, por lo tanto, yo estoy en contra de todos ellos. Estaba hablando de los sacerdotes. Capítulo 34, no puede buscarlo, por eso lo estoy mencionando varias veces. Capítulo 34 de Ezequiel. Y eso es muy importante que nosotros leamos esos textos, porque al contrario, muchas veces nos confundimos y pensamos de que, ¿qué camino tomar? ¿Tomamos el diezmo o no lo tomamos? Yo le voy a decir, la Iglesia de Cristo no habla de diezmo, habla de ofrendas. En ningún evangelio, en ninguna carta pastoral, en ninguna carta universal que realmente hablen los apóstoles, no habla de diezmos, habla de ofrendas. ¿Y cómo vamos a dar? Bueno, vamos a dar con gozo. Amamos más a Dios que el 10% que Dios demandaba a Israel que le amaran con el 10%, porque dice que con eso le honraban. Voy a leerlo nuevamente. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiese tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Imagínense, ese es temor de Dios. Temor de Dios para Israel, el diezmar, el obedecer. Y ahora la iglesia, temor de Dios, ofrendar, pero no diezmar como realmente
muchas veces se impone por ley porque ya no estamos bajo la ley. Hay una organización que quiere guardar nomás dos mandamientos. Quieren guardar el sábado y el diezmo como ley. ¿Y lo demás? ¿Qué pasa con lo demás? Hagamos la conciencia nosotros a través de la palabra de Dios. Y no manipulemos la palabra por intereses, porque de todo eso nos va a demandar aquel día a Dios cuando estemos frente al tribunal de Cristo. Por eso es importante de que nosotros atendamos lo que la palabra de Dios manda. Y un día vamos a estar hablando más extensamente de esto, porque sabemos de que es muy amplio y es importante de que nosotros sepamos de que cuando las tribus estaban lejos, ellos tenían que llevar el dinero. Tenían que llevar el dinero cada año y era bastante. Entonces con eso temían a Dios. Entonces hay tanta palabra que también en Santiago nos habla acerca de que pues el pacto viejo ya había pasado y que nosotros estábamos en el nuevo y que ya no había necesidad de estar forzando, sino que nos veamos a través del espejo del Nuevo Testamento. Como dijo allá Jesús en Lucas capítulo 8:37, si no me equivoco, dice, dad medida apretada, remecida, rebosando, porque con la medida con que midas, dice, os volverán a medir. Si nosotros aprendemos a dar, claro que Dios nos va a bendecir. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Lo amamos con el diezmo nomás, el 10%? ¿Lo amamos con el 20%, el 30%, el 40%? Y yo sé que nadie va a querer amar a Dios quizás como lo hizo aquella viuda. No, pues no tengo, es lo único que tengo y lo voy a utilizar para esto y pum, me lo guardo y no doy nada. Nos pasa eso muchas veces por la mente eso. Sin embargo, ¿cuánto amamos a Dios? Si nosotros vamos a dar, hagámoslo como dijo el apóstol Pablo, no por necesidad, hagámoslo con gozo, con alegría, porque Dios dice, ama al dador alegre, con alegría de corazón, no fingiendo, no para que lo vean, que lo que haces tú, que no lo vea tu mano, pero hay que ver dónde también lo vas a dar. Se está utilizando para la viuda, se está utilizando para ayudar a los necesitados, se está necesitando para que crezca la obra evangelista, se ven los frutos o se ven nomás las mansiones que van creciendo cada año, proyectos nomás de los líderes que van cada día en aumento, hasta con campos de gol. ¿Será eso de Dios? Pregúntese usted. Lo dejo en su conciencia. Que Dios les bendiga. Llegamos hasta acá y pues que el Señor les bendiga y nos vemos enseguida. Bendiciones a cada uno.